importante, ustedes lo tienen que reconocer, sea cual sea la especialidad que lleguen a tener después ustedes. Se reconoce esta enfermedad desde hace mucho tiempo. Vean, este es un trabajo del año 1889, donde ya se describía la pancreatitis grave o pancreatitis severa. Siempre hay que tratar de decir un poco sobre datos epidemiológicos. Obviamente esto no lo voy a tomar en el examen, ¿no? Pero para que vean lo importante que es el diagnóstico de alta más común en los Estados Unidos. Y fíjense todo eso, que el costo que significa a los sistemas de salud, ¿no? Sobre todo porque muchas de estas causas de esta pancreatitis biliar se pueden prevenir. Y obviamente con eso van a disminuir los costos, no solo económicos de la institución de salud, sino de los pacientes, también de los días que pierden estando hospitalizados o peor aún cuando fallecen, ¿no? ¿Por qué se ha incrementado la pancreatitis? ¿Por qué han aumentado los casos biliares? Ha aumentado sobrevida y según mis amigos internistas o los cirujanos, porque han aumentado la pancreatitis post-sepre, ¿no? Y yo me peleo con ellos siempre por eso, ¿no? Bien, la fisiopatología ya se conoce desde largo tiempo: la hiperamilasemia, la activación intracelular de las enzimas, la acumulación en grandes vacuolas, la muerte celular por apoptosis y necrosis. Ustedes recuerdan que la muerte celular por apoptosis, muy fuerte, ¿verdad? Podemos ver recuerdan que la muerte celular por apoptosis es pues la muerte celular programada, ¿no? Y esa es la que menos va a provocar que haya respuesta inflamatoria. La muerte celular por necrosis es la que va a representar mayor inflamación y obviamente el paciente va a desarrollar una enfermedad más grave todavía, ¿no? Bien. Bien, sea cual sea el estímulo patológico, va a ocurrir básicamente dos cosas: la elevación sostenida del calcio intracelular y la activación de la proteína quinasa C, que va a llevar a la activación del factor nuclear kappa beta. Por eso a veces cuando uno hace una pregunta del investigador básico, ¿qué debería hacer para evitar la pancreatitis? Debería bloquear esta zona, ¿no? Debería bloquear esto. Bueno, esta elevación sostenida del calcio intracelular va a provocar que el gránulo decimógeno se junte o se colocalice con el lisosoma, y de tal forma que la catexina B, que es una hidrolasa lisosomal, va a activar el trixinógeno en trixina activa, y esto va a provocar el daño en estadios precoces de la pancreatitis aguda, y la activación del factor nuclear kappa beta es que va a provocar la respuesta inflamatoria. Bien, se reconoce básicamente dos grandes fases en la pancreatitis: la fase precoz y la fase tardía. En la fase precoz predomina el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, en el cual lo que van a predominar son las citoquinas proinflamatorias, y esto ocurre usualmente en la pancreatitis leve. Pasado ese tiempo, que puede ser 10 días o 2 semanas, ocurre la fase tardía básicamente en pancreatitis grave, pancreatitis severa, donde va a predominar las citoquinas antiinflamatorias, y aquí predomina ya no el CIELS, sino el síndrome de respuesta antiinflamatorio compensatorio. En esta fase, al predominar las citoquinas antiinflamatorias, hay un estado de inmunodepresión que va a favorecer que la necrosis pancreática se puede infectar. Bien, se reconoce clásicamente tres grandes grupos de eventos que ocurren en la pancreatitis tanto aguda como crónica. En la primera es de eventos intracelulares iniciales, básicamente lo que habíamos mencionado, ¿no? La elevación sostenida del calcio intracelular. En los secundarios, es decir, la activación del factor nuclear kappa beta, la activación del zimógeno. Y en las respuestas celulares y orgánicas posteriores, lo que habíamos mencionado: la muerte celular, la inflamación, el edema y la disminución del flujo sanguíneo. Bien. Ya hace varios años se volvió a revisar la clasificación de Atlanta. En esta clasificación persiste todavía el hablar de pancreatitis edematosa o intersticial y pancreatitis necrotizante. En la edematosa o intersticial, obviamente no hay necrosis en el tejido pancreático. Estos son los que usualmente evolucionan muy bien, ¿no?
se van de alta a los 3 o 5 días estos pacientes. En cambio, en la pancreatitis necrotizante puede haber necrosis no solo en el parénquima pancreático, sino también por fuera del páncreas. Pero lo más importante de esto es lo que está en esta zona, que les estoy señalando, que no hay correlación entre la extensión de la necrosis y el riesgo de la infección y la duración de los síntomas. Y esto nosotros lo veíamos clínicamente cuando a veces venía el interno asustado: doctor, mi paciente tiene Baltasar E, y está necrosado todo el páncreas, yo creo que se va a morir, venga a verlo, porque de repente hay que llevarlo a la UCI. Pero nosotros íbamos a verlo y el paciente estaba tranquilo, ¿no? Estaba sentado, a veces estaba viendo televisión, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la extensión de la necrosis no tiene que ver pues con la infección o el tipo de enfermedad. Hay pacientes que con poco grado de necrosis hacen o desarrollan una enfermedad grave, ¿ya? Bien, lo otro que se ha evaluado es esto, ¿no? La definición de la pancreatitis aguda, definición de diagnóstico y definición de inicio. Como ven acá, se requiere 2 de estos 3 características para catalogar a un paciente con pancreatitis aguda. Puede ser que tenga dolor típico, puede ser que tenga elevación de enzimas, o puede ser que haya hallazgos en las imágenes típicos, ¿no? Ya sea imágenes por ecografía, resonancia magnética o tomografía. Y lo otro más importante es la definición de inicio de pancreatitis. No, la enfermedad no inicia cuando llega al hospital, cuando llega a la emergencia, no. Inicia cuando empieza el dolor. ¿Por qué? Porque esto es importante básicamente para la resucitación con fluidos, como veremos en la parte del tratamiento. Mientras más rápido llegue el paciente al hospital, más rápido se le puede hacer la hidratación con fluidos. Si se demora más en venir, esta hidratación va a demorar y puede ser que este paciente haga pancreatitis grave. Bien, si bien la Constitución de Atlanta dividía la pancreatitis en leve y grave, la revisan en el año 2012 y hablan de la moderadamente grave, donde ya hablan de la falla orgánica transitoria. Y hay otra clasificación que es la base de determinantes, que asume también la pancreatitis crítica, donde estos pacientes, aparte de la necrosis pancreática, van a tener fallas de órganos que va a persistir, y esa falla y estos necrosis pancreática se va a infectar. Estos pacientes hacen hipotensión, hacen falla renal, están en la UCI, por ejemplo, ¿no? Y muchos de estos son los que van a fallecer. Bien, en estas definiciones radiológicas se van a dar cuenta que yo no hablo de los criterios de Baltasar, ¿ya? Se han dividido actualmente según el contenido de estas lesiones y según el tiempo de la enfermedad. Si el contenido es homogéneo o líquido puro y tiene menos de 4 semanas, se habla de una colección líquida peripancreática. Si tiene más de 4 semanas y hay una pared, se habla de pseudoquiste. Cuando es un contenido heterogéneo, tanto sólido como líquido, y de menos de un mes, se habla de colección necrótica aguda, y cuando es más de un mes, se habla de bullet of necrosis, que es necrosis organizada, necrosis encapsulada o necrosis amurallada, como a veces lo traducen los investigadores, ¿no? Bien, para definir falla de órganos se utiliza el sistema de puntuación de Marshall, ¿ya? Y esto téngalo bien en cuenta. Hay mucho error, por ejemplo, en la emergencia. Bien claro dice acá que tiene que tener dos o más puntos, o sea, a partir de acá. O sea, si el paciente viene a la emergencia con creatinina 1.5, tiene un punto nada más. Eso no es falla de órganos, ¿ya? No es falla de órganos, ¿ya? De igual forma, si tiene su presión sistólica menos de 90 y responde con fluidos, tampoco es falla de órganos, ¿ya? Si le pasa en la emergencia, llega así el paciente un poco hipotenso, con creatinina 1.5, ya piensa que tiene falla de órganos renal y cardiovascular. Eso no es así, ¿ya? Tiene que tener más de 2 puntos, ¿ya? Más de 2 puntos. Bien, en cuanto a las etiologías, como ven aquí hay múltiples etiologías. A la cabeza la litiasis biliar, el alcohol. Últimamente nos asustamos por la CEPRE, y en realidad hay otras. Hay múltiples causas que ven acá, ¿ya? Puede haber neoplasias, puede haber una úlcera penetrante. Es un procedimiento que se hace, que es la enteroscopía con doble balón, ¿ya? Y cada vez hay más y más etiologías de la pancreatitis, ¿ya? Incluso si ustedes se ponen a ver o revisar,
Un paciente tuvo tanta mala suerte que cuando le hacen la necropsia tenía un pedazo de un palito de dientes justo incrustado en el poro de la papila de Vater, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se lo pasó ese palito de dientes? Nadie lo sabe, ¿no? Probablemente inadvertidamente o habría estado tomando, ¿qué habría pasado, no? Bueno, eso es de mucha mala suerte, ¿no? Hubiera jugado la tinca mejor ese paciente, ¿no? Bien, en cuanto a cómo es que ocurre la pancreatitis biliar, los cálculos van a migrar desde la vesícula policístico y se van a impactar a nivel de la ampolla de Vater. Y esto es lo que se ve acá. Incluso pueden pasar espontáneamente cuando miden menos de 5 milímetros y son redondos o son ovalados, como ven acá. Esta es una imagen típica de una CEPRE. Aquí está la vesícula y todo el defecto de relleno, oscuritos son las piedritas, los cálculos. Y si uno pide una prueba de función hepática, es muy sugestivo la causa biliar si tiene la TGP más de 150, ¿no? O sea, 3 veces el valor normal. Es muy sugestivo de que la causa sea biliar. Bien, esto también le ponemos en el examen. ¿Qué paciente tiene mayor riesgo de desarrollar pancreatitis biliar? Obviamente el que tiene múltiples cálculos y pequeños. Estos son los que van a migrar por el conducto cístico y se van a ir hacia la ampolla de Vater, ¿no? Un paciente que tiene un cálculo grande puede estar ahí tiempo, ¿no? Yo recuerdo mucho, tengo un paciente que yo lo veo desde hace como 15 años y ya desde el año 90 el paciente sabía que tenía un cálculo único en la vesícula. Nunca se quiso operar porque nunca le dio pólipo, ¿no? Diferente hubiera sido que hubiese tenido múltiples cálculos pequeños, ¿no? Bien. Esto también es de una imagen de hace buen tiempo, fíjense, del año 2010, pero siempre me ha parecido interesante tenerla acá. Que es cómo uno puede evaluar o puede estudiar el páncreas. ¿Qué es esto? ¿Un acróstico o un acrónimo? Acróstico. Bueno, en realidad no sé si es acróstico o acrónimo, sino que me sirve para que ustedes puedan ver cómo estudiar el páncreas. La P de perfusión o hidratación, que es lo más importante, ¿ya? Una hidratación agresiva, fíjense como ven acá, de 250 a 500 mililitros por hora. ¿Y qué es lo que se debe usar? Mejor es el lactato de Ringer que hidratarlo con cloruro de sodio, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha visto en los estudios de investigación que utilizando lactato de Ringer se disminuía más los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que utilizando solución salina, ¿ya? Pero si no hay en su hospital, no hay en la emergencia lactato de Ringer, bueno, en mi hospital en el Baiza sí hay lactato de Ringer, lo usamos nosotros, o si no, aunque sea cloruro de sodio, pero obviamente no deben usar destroza, ¿ya? Bien, en cuanto al dolor, se puede utilizar muchas cosas. Los gringos utilizan morfina, fentanilo allá en Estados Unidos, ¿no? Acá en el Perú, que usamos nosotros, meperidina, tramadol, metamizol o ketoprofeno. Depende del grado de dolor que tenga el paciente, de la tolerancia al dolor que tenga el paciente. ¿Ya? Con la meperidina nosotros no hemos tenido problemas en utilizarlo, pero si lo utilizan a mucha dosis, el paciente puede desarrollar calambres, contracturas, ¿no? Eso se ha descrito en la literatura, pero acá en la experiencia que hemos tenido no ha ocurrido, ¿no? Y si el dolor es muy intenso, incluso se puede hacer analgesia epidural, ¿no? ¿Ya? Con esta sustancia, ¿no? Ropivacaína o sufentanilo. La nutrición es muy importante. Si es una paciente con pancreatitis leve y ustedes saben que se va a recuperar, hay que iniciar incluso la vía oral con dieta líquida o dieta blanda, hipograsa, a las 48 horas. No hay ningún problema. Uno puede iniciar eso sabiendo que es una pancreatitis leve, ¿ya? Si es una pancreatitis grave, lo que se debe hacer es tratar de que sea lo antes posible la nutrición, ya sea por sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal, ¿ya? Se ha visto que es igual utilizar cualquiera de estas vías. Obviamente mucho más fácil es utilizar una sonda nasogástrica que una sonda nasoyeyunal. Mucho más fácil, ¿ya? ¿Qué se debe? ¿Cuál es la ventaja de la nutrición enteral? Evita la infección del catéter venoso central sin que estamos utilizando una nutrición parenteral. Mantiene la integridad de la barrera del tubo digestivo, ¿ya? Para evitar el fenómeno de translocación bacteriana. En el fenómeno de translocación bacteriana, los gérmenes propios del tubo digestivo van a pasar pues por lo linfático, por el torrente circulatorio y se van a ir al páncreas necrosado y lo van a infectar. Esta sonda nasoyeyunal no es
propiedad de que lo ponga el gastroenterólogo por endoscopía. Se puede poner en la cama del paciente o se puede ir a la sala de rayos X y por vía fluoroscópica se puede hacer, ¿no? Debe tener alta proteína y baja grasa y, como le dije, debe ser lo antes posible, ¿no? Dentro de las 48 horas. Bien, en cuanto al cuadro clínico, hay múltiples scores para evaluar la severidad, ¿no? En sus libros deben tener el score de Ransom, de Glasgow, INRI, etcétera, etcétera. Hay muchos scores, ¿no? Después le vamos a pasar el score de VISAP y el Apache 2, que son los que más se están usando actualmente. Pero si su paciente tiene cualquiera de estas características que ven acá, tiene más de 55 años, es gordito, tiene alteración en el sensorio, tiene una comorbilidad, de repente es cardíaco, de repente es nefrópata, de repente es diabético, etcétera, o tiene el síndrome de repente inflamatoria sistémica en la evaluación clínica, o tiene elevación de la urea, o tiene hemoconcentración. Este aumento del hepatocrito se está concentrando en el paciente. ¿Por qué? Porque se está deshidratando. Por eso decíamos que requería pues una hidratación agresiva, ¿no? ¿Ya? O radiológicamente hay algún tipo de patología como un derrame pleural. Cualquiera de estos voy a pensar que el paciente va a hacer algo grave, ¿no? O no va a ser una simple pancreatitis leve, ¿ya? Y hay pacientes que desarrollan la pancreatitis sin dolor, ¿no? Este es un estudio que se han hecho en necropsias, fíjense, 22 a 42%, ¿no? ¿Por qué ocurre este error? El médico no se dio cuenta en la emergencia que fue una pancreatitis grave, o porque no tenía dolor, o porque de repente el paciente llegó un marcado distrés respiratorio y el dolor ya quedó a un lado, ¿no? El paciente llegó tan mal, tan hipóxico, que más se preocuparon en darle soporte ventilatorio, ¿no? O se equivocaron con un estudio de sangre o de imagen de falso negativo. Bien, ¿qué es lo que se debe usar? En lugar de amilasa, la lipasa, obviamente. ¿Por qué? Porque permanece alta mucho mayor tiempo y es más específica, ¿no? Fíjense, la amilasa puede elevarse por todas estas condiciones, y algo que a veces le preguntamos en el examen, ¿no? De estas condiciones, a ver, por sentido común, ¿qué quiere decirme? ¿Cuáles son? Hay por lo menos dos que requieren cirugía urgente. A ver, ¿cuál de esas dos? Claro. La isquemia o perforación intestinal va a ser una sepsis si no lo operan, y embarazo ectópico. La paciente se va a desangrar y va a morir con un hemoperitoneo. ¿Ya? Uno no puede estar pensando que es una pancreatitis si tiene embarazo ectópico o una perforación intestinal. Bien, el score Apache no solamente se usa para la pancreatitis grave, se utiliza en todos los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos. Se utiliza para evaluar pacientes graves. ¿Y qué nos permite? ¿Qué es lo bueno? Que se permite que se puede evaluar todos los días. O sea, si el paciente llega con un score de Apache 2 en 12 y el día siguiente tiene 14 y el día siguiente tiene 16, quiere decir que el paciente está empeorando. Mejor que lo lleven a otro hospital, ¿no? ¿Ya? Mejor que lo lleven a otro hospital. ¿Ya? Mejor que lo lleven a otro hospital. En cambio, si tenía score de Apache 12 y baja a 10, baja a 8, baja a 7, quiere decir que el tratamiento que se ha hecho ha sido bueno, de repente han rezado bastante y ha mejorado el paciente, ¿no? Y sobre este score de Apache se utiliza también a la obesidad, ¿no? Que, como ven acá, no solamente empeora el pronóstico en el paciente, sino en la pobre moto, ¿no? Bien, esto es lo que hablamos del famoso score de VISAP, ¿no? Ustedes pueden encontrar una serie de scores nuevos, ¿no? Yo puedo hacer, ustedes pueden hacer, cualquier score pueden hacerlo, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo bueno del score de VISAP? Que fue probado en más de 17.000 pacientes, y eso fue también otra vez confrontado con otros 17.000 pacientes. Y esa gran cantidad de pacientes que entraron en esos estudios nos permite decir que este es un buen score. Es un buen score. Utiliza el nitrógeno ureico en sangre, que esto lo utilizan los americanos, el boom. Para nosotros, por el factor de conversión, vertirse la urea más de 53. Si que el paciente tiene encefalopatía, si tiene CIRS, si tiene más de 60 años, si tiene derrame pleural, por cada uno de estos se asigna un punto. Y como ven, a mayor puntaje, mayor mortalidad. Que esto es muy, pero muy similar a sacar el score del Apache 2. Y obviamente esto es mucho más simple.
Este es un score que yo siempre a veces lo pongo porque debería de ser utilizado o debería ser probado en más pacientes. Este ha sido probado en 204 pacientes y esto evalúa lo contrario. ¿Qué cosa es lo contrario? O sea, el paciente que yo digo que es una pancreatitis leve y le podría dar de alta teóricamente, ¿no? ¿Ya? Si al examen clínico no hay sensibilidad, no hay dolor de rebote, su hematocrito, su creatinina es normal, probablemente sea no severo y uno le podría dar de alta al paciente. Le podría dar de alta. ¿Cómo entonces uno debe hablar al paciente cuando llega a la emergencia? Los factores de riesgo, estratificar el riesgo según los diferentes scores y cómo monitorizarlo al paciente. Con la urea, con la creatinina. Si se va elevando la creatinina, está empeorando el paciente. Si tenía, por ejemplo, tres criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y después tiene 4, quiere decir que está empeorando. Y lo contrario, ¿no? Si la urea y la creatinina, conforme va pasando los días, va mejorando y va disminuyendo los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, quiere decir que el paciente está mejorando. Bien. La diagnóstica diferencial del dolor abdominal por pancreatitis son múltiples causas. Hay que ser muy acucioso, sobre todo ¿para qué? Para tratar de discriminar entre un abdomen agudo médico o quirúrgico, ¿no? Bien, en cuanto a los estudios de imágenes, lo primero que le vemos es una ecografía, pero en la ecografía no vamos a pedir que vea el páncreas, porque te va a decir el amigo radiólogo, no, que hay mucho gas, hay hilio, no puedo ver el páncreas, no importa. Yo lo que quiero es que me vea la vesícula. ¿Para qué? Para ver si tiene cálculo, ¿no? Entonces ya yo puedo pensar que un cálculo puede haber migrado y ha provocado la pancreatitis. A veces, si el ecografista tiene tiempo y está de buen humor, se demora un poco más, puede haber un páncreas engrosado, aumentado de tamaño, puede haber un poco de líquido alrededor del páncreas, porque hay ascitis, e incluso puede haber otro tipo de lesión. Pero también se puede pedir una imagen de una radiografía, ya sea de abdomen simple, para ver el signo del colon cortado que se viste acá en la flecha, o el asa centinela, o en la placa de tórax, el pulmón blanco o el derrame pleural. O el derrame pleural, como ven acá, ¿no? Bien, en cuanto a la CEPRE, para hacerles recordar, son las 4 partes de la CEPRE. Primero la canulación, luego la colangiografía, luego el corte y luego la extracción de los cálculos, ¿no? En colangitis se hace la CEPRE urgente, en el mismo momento que está haciendo el paciente la colangitis y la pancreatitis, ¿ya? Pero si solamente tiene coleocolitiasis o hay una obstrucción biliar o hay un cálculo del coleo, se puede esperar. La CEPRE se puede hacer en ancianos, en neonatos para cirugía, porque tiene riesgo quirúrgico 3 o 4, o en gestantes, como vamos a ver posteriormente, ¿ya? Bien. Y en cuanto a las complicaciones por CEPRE, la pancreatitis por CEPRE es la que más nos asusta a nosotros, ¿ya? Y igual se puede dividir en pancreatitis leve, moderada o severa, como ven acá. En cuanto a los mecanismos de la pancreatitis por CEPRE, puede ser por obstrucción mecánica, por injuria térmica, por presión estática aumentada, por el contraste que uno está inyectando, por un trauma en el conducto, ya sea por la guía o por los equipos que utilizamos nosotros, o porque se infecta el conducto pancreático, o injuria química por el mismo contraste. Y hay factores relacionados al paciente. Uno ya sabe, si el paciente es una mujer joven con bilirrubina normal, embarazada o ha tenido historia de pancreatitis post-CEPRE previa, esa paciente tiene alto riesgo de desarrollar pancreatitis post-CEPRE, hasta 35% se habla, ¿ya? Y también vienen a ser factores relacionados al procedimiento, ¿no? Canulación difícil, ¿qué significa? Que yo me demoro mucho en entrar al poro de la papila. Al demorarme mucho se va a edematizar el poro de la papila, ¿no? O también porque hago estos procedimientos que tienen que ver con el páncreas. Bien, algunos decían pues que la pancreatitis aumenta porque hace más CEPRE, ¿no? Y eso es lo que nos decían a nosotros. Pero eso más bien, ese problema más bien hay que verlo como que sea una oportunidad que no ha sido resuelta, ¿no? Y hay que tratar de resolver el problema, ¿no? Eso sin alusiones personales, ¿no? Bien, ¿qué cosa se trata de hacer para evitar la pancreatitis post-CEPRE? Se puede modificar la propia CEPRE, haciendo el precorte tipo fistulotomía.
En lugar de entrar por acá, por el poro de la papila, en lugar de entrar por el poro de la papila, se hace un agujero en el techo de la ampolla de váter. Como está caminadita la ampolla de váter, por aquí es de donde uno debería entrar, hacer la CEPRE, pero uno hace un agujero en el techo y de esa forma, capa por capa, va ingresando hacia la vía biliar. De esta manera, si no involucramos el canal común y no involucramos el conducto pancreático, obviamente no hay pancreatitis. Esto ya lo hemos presentado hace un par de años en un congreso de pancreatología y por esto nos dieron un premio el año pasado. Y no solamente el precorte precoz tipo fistulotomía sirve para prevenir la pancreatitis por CEPRE, ¿ya? Es menos costoso que poner una prótesis plástica en el pancreático. Tampoco es necesario tanto la hidratación por lactato de Ringer, que para esto requiere que esté 8 horas en el ambiente de CEPRE. La CEPRE la hacemos nosotros ambulatoriamente y se queda 2 horas o máximo 4 horas el paciente, ¿ya? Se puede utilizar AINES por vía rectal o utilizar la técnica de doble guía, pero esto también ha habido casos de pancreatitis en ambos casos, ¿no? Y este para que vean cómo es que a veces se intenta poner un stent pancreático y puede provocar más dolor en el paciente. Bien, en cuanto a los antibióticos, no está recomendada la antibiótico profilaxis, no está recomendada, no va a mejorar la falla de órganos en el paciente con pancreatitis grave. Obviamente, si tiene una infección urinaria, tiene una neumonía o tiene una infección del catéter, ¿ya? Ahí sí uno tiene que ponerle pues un antibiótico, ¿no? ¿Cómo uno va a reconocer la necrosis infectada? Generalmente después de 7 a 10 días el paciente no mejora, hace fiebre, hace leucocitosis. ¿Y qué es lo que está indicado hacer? Está indicado hacer una punción de esa necrosis infectada, ya sea guiada por ecografía o por tomografía, ¿ya? Esa punción se va a tener con GRAM y se va a hacer cultivo. Si sale positivo hay que darle antibiótico, ¿no? ¿Qué antibióticos se debe utilizar? Se debe utilizar principalmente los que tengan buena penetración en el páncreas, que son los famosos carbapenem, ¿no? Tipo meropenem o imipenem. Si no hay dinero para eso, se puede utilizar una combinación de una quinolona con el metronidazol. Bien, en cuanto a la cirugía, si es una pancreatitis leve, debe de realizarse la colecistectomía antes que el paciente salga de alta, ¿ya? Esto usualmente no ocurre en los hospitales, ¿no? Y esto sí, yo lo más pasado siempre es, en todos estos años creo que ha sido el primer caso que estoy viendo esto, ¿no? Que le hacemos la CEPRE y ya lo vamos a operar mañana al paciente, en su episodio de hospitalización, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué no hacen eso en los hospitales? Porque hay mucha cantidad de pacientes, les hacen la CEPRE y le dan de alta, ¿no? En cambio, los pacientes con pancreatitis necrotizante hay que esperar que disminuya la inflamación, por lo menos son 4 semanas que debe esperar, ¿no? Hay diferentes tipos de intervenciones, ya sea quirúrgicas o endoscópicas, en las pancreatitis graves, cuando hay pseudoquiste o cuando hay necrosis infectada, por ejemplo, ¿no? El paciente que va a tener, en estos casos, dolor abdominal persistente, puede tener obstrucción del vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque el pseudoquiste está muy crecido y está obstruyendo la salida, pues, a través del píloro, ¿no? O puede haber fuga de líquido debido a ruptura del conducto pancreático. Se llama el síndrome del conducto pancreático desconectado, ¿no? O porque esté infectado. Y todas estas modalidades de tratamiento se pueden hacer dependiendo de lo que tengan en su centro de trabajo. Por ejemplo, en el Hospital Rebagliati tienen una unidad de pancreatitis aguda grave. Ellos hacen mucha laparoscopía o retroperitoneoscopía, ¿no? En cambio, en nuestro hospital generalmente hacen trataje quirúrgico abierto, si es que lo hacen, ¿no? Bien. Como un resumen, entonces, ¿qué se recomienda? La hidratación con lactato de Ringer, lo más agresivamente posible. No se le debe dar antibiótico profilaxis. En pacientes con pancreatitis biliar no se debe hacer CEPRE si no está en colangitis, y la colecistectomía debe ser durante la hospitalización, ¿no? En los pacientes con pancreatitis leve, iniciar la alimentación lo antes posible. Si es un paciente con pancreatitis grave, hay que empezar la nutrición enteral, evitar la nutrición parenteral. Y si es un paciente con pancreatitis por alcohol, que es menos frecuente, hay que tratar de llevarlo al psiquiatra o hacerle un tipo de consejería, ¿no?, sobre eso.
Clásicamente se describe en los pacientes con pancreatitis leve cuando uno debe de reiniciar la alimentación. Debe cumplirse tres cosas. La primera es que disminuya el dolor. Segundo es que reaparezcan los ruidos hidroaéreos. Y tercero es que el paciente tenga hambre. El doctor, ya quiero comerte eso, ¿no? Esos tres criterios, ¿no? Bien. También puede haber pancreatitis aguda en el embarazo. La mayoría son biliares. Se puede hacer manejo médico o manejo quirúrgico. ¿Se puede hacer CEPRE? Sí, se puede hacer CEPRE, pero se debe modificar la técnica sin fluoroscopía o sin radiaciones. Para eso uno tiene que hacerle primero una colangioresonancia. La colangioresonancia no es teratogénica, la tomografía sí, ¿ya? Incluso la colangioresonancia se utiliza para tratar de detectar si el paciente tiene, si el feto tiene alguna malformación congénita. Y esto ya lo hemos presentado también hace un buen tiempo. Este tipo de técnica con buenos resultados sin que haya pancreatitis, sin que haya complicaciones, ¿no? Bien, ahora solamente unas pequeñas palabras sobre pancreatitis crónica, que es relativamente poco frecuente en nuestro medio, pero que cada vez se hace más el diagnóstico. Y es tan raro esto de que cuando nos llegan pacientes que les han hecho una colangioresonancia por pancreatitis crónica, por pancreatitis en general o por dolor abdominal, el radiólogo lo lee y no se da cuenta de que es una pancreatitis crónica, ¿no? Lee prácticamente la vía biliar. ¿Por qué? Porque como es tan poca la patología que hay en el virus, a veces lo pasan desapercibido y nosotros ya recién nos damos cuenta de que tiene un cálculo, que hay alteraciones en el virus, ¿no? Bien, el paciente puede tener dolor postprandial, puede tener esteatorrea, si es que ya al final de su enfermedad, puede tener hiperglicemia, dispepsia, puede tener baja de peso o calcificaciones en los estudios de imágenes. Típicamente el paciente tiene dolor cuando come. Entonces, obviamente, para que no le duela, va a dejar de comer y eso va a contribuir pues en la baja de peso. Se pueden distinguir hasta 4 tipos de características clínicas de la pancreatitis crónica. La tipo 1, que va a dar el ataque agudo muy similar a una pancreatitis aguda. La tipo 2, que va a dar dolor crónico, esta es la típica del dolor epigástrico. La tipo 3, donde ya hay complicaciones locales, ¿no? Como pseudoquistes. Y la tipo 4, que es ya la última, donde ya hay insuficiencia exócrina. Esto generalmente no llegamos a ver nosotros, ¿ya? Llegan entre el tipo 2 y el tipo 3. ¿Cómo se puede sospechar que el paciente tiene una pancreatitis crónica? Lo más precoz es por una ecoendoscopía, que eso a veces viene en el examen. En la ecoendoscopía se va a ver lo que está acá, miren. La lobularidad en el parénquima. No es un parénquima homogéneo, va a ser heterogéneo, tendiendo a formar lóbulos. Entonces, esa es la característica más precoz de una pancreatitis crónica. Después se van a ver las alteraciones en el conducto de Wirsum y en las ramas secundarias o accesorias, ¿ya? Pero lo primero que se va a ver es esto, ¿no? Las pruebas funcionales casi no se hacen en el Perú, ¿ya? La colangioresonancia por secretina tampoco se hace acá. Bien, entonces uno puede tratar de evaluarlo según la colangioresonancia o una tomografía o una CEPRE a estos pacientes según los cambios leves, moderados o graves. Cambios equívocos puede ser que uno esté pues en duda, ¿ya? Cambios leves, el conducto pancreático principal va a ser normal, pero va a haber alteración en las ramas laterales. Y fíjense lo que decía, ¿no? Parénquima heterogéneo del conducto pancreático. ¿Ya? Cambios moderados ya va a haber irregularidad en el Wirsum, y los cambios graves ya va a ser un conducto de Wirsum muy irregular, como ven acá, ¿no? Estos ya son enfermedades avanzadas. Bien, ¿qué es lo que se debe hacer en estos casos? Si no hay dilatación del conducto pancreático, se debe tratar el dolor nada más. El dolor incluso se puede tratar bloqueando el plexo, lo que decíamos, el tratamiento que lo hacen los amigos anestesiólogos. Si hay dilatación del conducto pancreático o hay cálculos, se puede hacer terapia endoscópica. ¿En qué consiste la terapia endoscópica? Hacer una esfinterotomía
colocar una prótesis en el páncreas o extraer los cálculos o hacer litotripsia de los cálculos, ¿no? Pero si ya hay complicaciones, o se hace terapia endoscópica o se envía directamente a la cirugía. Vean, este es un caso donde hay un cálculo aquí grande, se puede tratar de romper, e incluso el cálculo del pancreático se puede hacer litotripsia extracorpórea, igual que lo que se hace para los cálculos renales, ¿ya? Pero esa litotripsia extracorpórea no se hace para los cálculos del colédoco ni de la vesícula. Se hicieron, sí, hace como 20 o 25 años, pero cuando empezaron a hacer esa litotripsia extracorpórea, esos cálculos que se disolvían o se rompían parcialmente, muchos de ellos iban al páncreas y provocaban una pancreatitis. Entonces ya dejaron de hacer eso. Pero si el cálculo está en el pancreático, sí se puede hacer la litotripsia extracorpórea. Bien, finalmente algunas palabras sobre la pancreatitis autoinmune. Pueden clasificarse como la tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 se asocia a otras enfermedades autoinmunes, ¿no? En cambio, la tipo 2 solamente afecta el páncreas. La tipo 1 está asociada a un incremento de la IgG4. Se diagnostica como un valor de más de 140 miligramos por decilitro de esta IgG4, ¿no? Clínicamente se puede presentar como una masa focal. Y es por eso que en algunos pacientes han sido operados pensando que era un cáncer de páncreas, ¿no? Y al final resultó ser pues una pancreatitis crónica focal, ¿no? Puede haber estenosis del Wilson, dolor abdominal, compromiso de otros órganos, como dije, o ictericia obstructiva. Y en la biopsia tipo 1, el patólogo nos va a informar pancreatitis esclerosante linfoplasmocítica, y si es la tipo 2, una lesión granulocítica epitelial ductal clásica. Y obviamente, como es una pancreatitis autoinmune, ¿cuál es el tratamiento? Corticoides, ¿no? Bien, acá tiene un poco de información adicional si tienen tiempo. Ahí está. ¿Reconoce la doctor Parra? Un poquito flaco, ¿no? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta?